Muerte misterio. El comisario llevó a su hijo al colegio, se fue y desapareció. 2 días después, lo encontraron muerto. La autopsia confirmó asfixia por ahorcamiento. ¿Qué pasó con el ex comisario Cordeiro? Bueno, y esto es lo extraño. Estas son las imágenes de una cámara de seguridad que se termina conociendo. El hombre lleva a su hijo al colegio, posterior de eso desaparece, comienza la búsqueda, la denuncia por averiguación de paradero y se encuentran con estas cámaras de seguridad, Gastón, que llaman la atención. Ahora en un minuto nada más vas a ampliar esto, pero está Seba Cruz con nosotros conectado. ¿Cómo andás, Seba? Buen día. Hola Ana, ¿cómo estás? Saludamos a todo el equipo. Bueno, esto es en Salta, esto es en la zona de San Lorenzo, para aquellos que ubican, ¿no? Zona noroeste de la capital salteña. Este hombre va con su vehículo después de dejar a su hijo en el colegio el día jueves a las 4:30 de la tarde. Se dirige hacia Vaqueros, camino a Lecer, y desde allí ingresa hacia San Lorenzo. Cerro Elefante, bueno, un rastrillaje con más de 200 efectivos. Encontraron el vehículo en principio cerrado y sin signos de violencia. Después empiezan a hacer un radio de búsqueda en todo ese sector, porque realmente es muy complicado, ¿no? Bueno, logran encontrar el cuerpo 2 días después, efectivamente estaba muerto. Y según la autopsia que ayer ya fue oficializada, habría muerto por ahorcamiento. Y también tenía signos de quemadura, signos de fuego. ¿Por qué? Porque se había incendiado también ese sector del cerro, como es habitual en esta época. Se prende fuego para renovar el pasto, para renovar, o muchas veces se hace de manera natural. Bueno, la cuestión es que el foco ígneo termina afectando también el cuerpo de este comisario. Pero ¿quién es el comisario? Sí. Gustavo Cordeiro, ex comisario, ya retirado. Un hombre que, exactamente, y escuchen esto, hace 2 semanas aproximadamente, había dado declaraciones públicas de que conocía la ruta de la droga y que también tenía pruebas de los contactos con el narcopoder. Así que bueno, y 2 semanas después termina apareciendo muerto. Pero ahora, las cámaras de seguridad Seba, son claves para esta investigación. Esta mochila que él llevaba en el momento en el que se lo ve pasar por la cámara de seguridad, ¿qué tenía dentro? ¿Se la encontró? Exactamente, bueno, esta mochila tenía herramientas y elementos. Allí tenía la cuerda casualmente con la que lo encontraron y algunas herramientas también que había utilizado para hacer aparentemente, porque esto todavía sigue como muerte dudosa, no se ha cambiado la carátula, por lo menos hasta ahora, en cuanto a posible suicidio también, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que allí llevaba elementos y algunas cuestiones que están siendo materia de investigación, pero todo apunta a que habría sido voluntario. ¿Por qué? Porque no se ve otro vehículo que llega detrás del vehículo cuando él llega el día jueves, ¿no? No se ve a nadie subir el mismo sector por el cual él sube a este cerro y así que evidentemente estaba solo, no hay otras huellas en el lugar que indiquen que hubiera otro movimiento. Entonces, si no hay videos o imágenes que indiquen que hubo gente que lo esperó allí, si no hay videos que indiquen gente que lo siguió, ¿alguien tenía el dato de que este ex comisario retirado, iba a realizar un recorrido de este sendero? O quizás tenía pensado reunirse con alguien, lo sumo Gastón Marote, ¿no? Y esa persona ya lo aguardaba desde hace mucho tiempo y termina escapando por otro sector. Si no, es raro por todo lo que ha contado Seba desde el lugar, ¿o no? Es que todos los sectores, el sector ese tiene cámaras, pero no todos los sectores tienen cámaras. En un sendero, digo, es raro que haya cámara del lado de atrás. Evidentemente, como vos planteás, Dani, ese
es una posibilidad, que haya pactado un encuentro con alguien de antemano, y no es que él fue a recorrer el sendero porque sí, sino que fue a reunirse con esa persona, quizás con la promesa de datos, quizás esa persona lo engañó planteándole alguna cuestión. Por eso lo de la muerte dudosa todavía no está totalmente descartado. O sea, hasta acá todos hacíamos, la muerte daba a entender como que podía ser un suicidio, pero denunció cosas muy pesadas y tranquilamente, hemos visto un montón de casos de suicidios que eran muy dudosos, ¿no? Tranquilamente la justicia puede entender que esto todavía no está cerrado como suicidio, pero y hay en el medio sospechas. Es interesante lo que estás diciendo. Estamos hablando de un ex miembro de una fuerza de seguridad. Una persona que claramente tendría un contacto directo seguramente con cualquier arma de fuego. Que el arma de fuego la tendría en su propia casa. ¿Es necesario que camine kilómetros, que se cargue una mochila, que se lleve una soga para después terminar quitándose la vida en algún lugar recóndito de donde él vive? Extraño. ¿No es una situación rarísima? Y teniendo en cuenta que a nada de llevar adelante una denuncia con la ruta de lo que es el estupefaciente de, no sé, cocaína, supongo que será. Estaba hablando de cocaína, la ruta de la cocaína. Sí. Bueno, una persona que está denunciando la ruta de la cocaína, que empiecen a prestar atención. ¿Cómo se suicida el 90 o 95% de los policías? ¿Cómo se suicida? Con un disparo. Con un disparo de su arma reglamentaria. Utilizando su arma reglamentaria, exacto. Bueno. Exactamente, eso llama la atención, pero tengamos en cuenta que este es el segundo caso también de un comisario muy conocido que termina quitándose la vida. El primero fue Piccolo en la época de las turistas. Esto fue en las turistas francesas, efectivamente, cuando este jefe de la brigada termina pegando su tiro casualmente, como lo decía Gastón, frente a la división de la Brigada de Investigaciones, ¿no? en un pasaje, y donde después aparentemente hubo una presión por parte de la superioridad o de alguien que había inducido al suicidio de este jefe de la policía. Bueno, en este caso lo que se cree también, que hay una hipótesis fuerte, de que debido a las investigaciones que él había hecho cuando estaba de servicio y a las declaraciones que había dado también hace muy pocas semanas, fue presionado para que hiciera lo que hiciera. Si no, podrían haber pagado los platos rotos, como se dice, algunos miembros de sus familiares, ¿no? Ahora, te pregunto en base a esto, ¿cuáles fueron las últimas comunicaciones que se llevaron adelante? ¿Se secuestró el celular? ¿Cómo? ¿Se secuestró el celular? No tengo esa información, pero vos, Seba, ¿sabés si el celular se terminó encontrando? ¿Con quién se comunicó? ¿Había mensajes entre este ex efectivo y quiénes? Exactamente, bueno, eso también es materia de investigación, por eso todavía está todo detallado, no está toda esta historia, este rompecabezas todavía no ha sido armado del todo. Para la prensa solamente se ha dado la información de cómo falleció, porque eso también iba a ser clave, ¿no? Dentro de este proceso investigativo. Ayer se dieron los resultados, presenta asfixia por ahorcamiento y presentaba algunas quemaduras de fuego. El cuerpo está en la base, encima del cerro, pero es un cerro muy alto, que quiera subir no necesariamente estamos teniendo un problema con el audio, Seba querido, vamos a tratar de solucionarlo, estamos perdiendo un poco la señal. Gastón, dame información sobre el seguimiento que se hizo de este hombre. Bueno, y cuál es el tiempo que transcurrió, que pasó desde el momento en el que él termina diciendo: me están amenazando, yo tengo la ruta de la cocaína. Desde el tiempo que, bueno, eso hace unas semanas que venía denunciando ya de manera reiterada y hablaba de la ruta de la cocaína. Él. Por eso se pone el foco en esta muerte dudosa, porque de otra manera, si no hubiera sido comisario y si no hubiera dicho las cosas que dijo, quizás lo podían, digamos, todo podría cerrarse en un suicidio. Ahora, vos fijate que lo extraño también es que el primer informe, el informe inicial, hablaba de una muerte a raíz de la inhalación de monóxido de carbono, porque en ese momento había un incendio en la zona. La autopsia van a lo profundo y entienden que hubo un ahorcamiento. Digo, el ahorcamiento no lo vieron de entrada. Y segundo, el otro detalle importante, sí, había
lastimaduras digamos, como producto de ese incendio que hubo, pero la muerte, digamos, la muerte fue por esta ahorcadura. Insistimos en lo mismo. Para el fiscal todavía es dudoso. Espera. Pues no me coinciden los datos y la información de la investigación que han llevado adelante. ¿Por qué digo esto? Porque si una persona se ahorcó, la tienen que encontrar ahorcada. No hay mucha vuelta. No. Se ahorcó, la tienen que encontrar ahorcada. No, la bajó a alguien, había alguna persona con él, estaba en una simulación de suicidio. ¿Qué es lo que se sabe con respecto a esto, Sebastián? Bueno, esto está también, como decías, en investigaciones, por eso todavía se ha aclarado la causa, parece tratada la resta, pero sí, lamentablemente cuando es la justicia y la policía la que sigue es muy para la información que se da. No. Tenemos problemas con el audio nuevamente, Sebastián. A ver, Gastón, vos estabas mencionando que la autopsia tuvo alguna confusión con lo que podría haber sido un incendio que ocurrió en cercanías del lugar. Exacto. Insisto con lo mismo. De un ahorcamiento a un incendio, para mí hay un abismo enorme. Totalmente. Una persona que se ahorcó debería haber sido encontrada con algún tipo de lazo, colgada en algún lugar. No quiero dar muchas señas ni mucha información. Elementos, ¿no? Que acompañan una decisión tan difícil. Exactamente. Ahora, ¿cómo se puede confundir no sé si un suicidio? Miren que está al aire, Sebastián. ¿Cómo se puede confundir un suicidio con una persona que sufrió inhalación de humo y termina falleciendo de esa manera? Para mí no hay una pericia que conecte una cosa de manera directa con la otra. O hay una preparación. O quieren disfrazar el motivo de la muerte de este comisario retirado. No hay muchos más. Está claro lo que está planteando Ana Gastón. Sí, totalmente. Ya lo vamos a recuperar a Seba. Pero estaba viendo otro detalle. Porque cuando acá el dato fundamental en esta triste historia es que un comisario retirado dijo tener información de la ruta de narcotráfico y los contactos con el poder político y seguramente policial. Qué incómodo, ¿no? Que es muy incómodo en un año tan importante para la Argentina y distintas provincias. Entonces, todo tiene que ver con todo, me parece. Sí, fue director de investigaciones también, ¿eh? No es menor el detalle. O sea, tampoco no era un comisario raso. O sea, era un director de investigaciones en su momento. Digo, no hay, cuando una persona se suicida, hay mecanismo de defensa, porque la persona va con la idea de quitarse la vida, pero en el momento en que se ahorca, lo dicen los especialistas, hay reacciones. Hay como un movimiento para tratar de sacarse ese lazo o ese trapo, lo que fuera, que tiene la garganta. Y no digamos, ese mecanismo de defensa no está. ¿Pudo haber sido agarrado a traición? ¿Pudo haber sido ahorcado de atrás? No, espera. ¿Pudo haber sido, no sé? No. Y es interesante esto que estás diciendo, porque así todo fuera agarrado o tomado de atrás. Es la reacción típica por el salvataje y por una cuestión humana. Una persona se está quedando sin aire. Movimiento de defensa. Exactamente, y va a llevar adelante cualquier acción para salvarse, incluso si la decisión esa persona la tomó de manera personal. Ahora, aunque intentaran ahorcarte o quitarte el aire de alguna manera con un lazo, con lo que sea, la reacción típica es la misma. Yo voy a otra cosa, y voy a decirlo de manera directa. Si yo quiero tapar el homicidio y digo, no hay signos de defensa ni de forcejeo, fue un suicidio, es una manera muy torpe de querer cerrarlo ahí. Ignorando, o pensando que los demás somos todos ignorantes, que cuando una persona se suicida mediante ahorcamiento, también hay mecanismos de defensa. Hay otro dato ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro, totalmente. Está Seba, lo aprovechamos estos últimos minutos de tiempo real, Anita, porque hay otro punto interesante en la historia. ¿Cuál? La quema de pastizales, ¿no? Y las quemaduras que presentaba el cuerpo. Uno en esta historia, Seba, corregime si no es así, hasta podría pensar que la quema fue intencional para poder dañar el cuerpo de este comisario retirado. Exactamente, bueno, fíjate vos que, no sé si ahí me están tomando, el fuego estaba a 800 metros del cuerpo y sin embargo en la autopsia figura de que él tenía principios de quemadura, o sea, como si también hubieran querido descartarse el cuerpo, ¿no? Hubieran hecho todo este escenario de supuesto suicidio y después intentar quemar el cuerpo. La cuestión es que él sale a reaccionar ante las declaraciones del ex
secretario de Seguridad, Domínguez, y otros funcionarios que habían dicho en plenas elecciones, porque acá también vamos a elecciones el 26 de octubre próximo, en plenas elecciones salieron a decir de que acá en Salta no hay carteles de droga, ¿no? Cuando sabemos que Salta, en definitiva, a ver, posiblemente no hay carteles, pero sí es una ruta obligada, sí es una ruta de acopio, sí también hay cocinas de droga, pero si bien los capos narcos no son necesariamente de Salta, pero vienen también desde Bolivia, vienen desde otras provincias también, ya sea de Santa Fe o de Buenos Aires. La cuestión es que esas declaraciones hicieron la reacción de este jefe que casualmente fue director de investigaciones, y muchas de sus investigaciones tenían que ver efectivamente con el tema narcotráfico. Y bueno, y tenía pruebas también del narcopoder, del cual se viene hablando desde hace mucho tiempo, ya que un secretario íntimo de un senador, de un diputado nacional, que estaba también con el gringo palavecino en una filmación allí, ya que filmaba todo, y en la puerta se puede ver a uno de los sicarios con ametralladora y hablando sobre liberame esta ruta, esto no, me tienen que pagar esto porque aparentemente hay financiación política por parte de los narcos, ¿no? Algo que ya sabemos hasta el cansancio, algo que nos explotó en la cara con el triple crimen y que nos sigue explotando también